El diputado por Las Palmas y secretario general del Partido Socialista Canario PSOE, Sebastián Franquis, ha ofrecido una rueda de prensa para informar de su actividad parlamentaria. Ante los distintos medios allí presentes abordó temas como el paro, los salarios, las becas universitarias, el índice de pobreza, servicios sociales, de la disminución en inversión de los planes de carreteras que alcanza el 70%. También destacó que las inversiones por habitante bajaron en el presente año de 168 euros a 127 euros. Asimismo, vertió duras críticas al ministro Soria, ya que según señaló Franquis, este no habla de temas como del desplome del turismo, de la subida de las tasas aeroportuarias y sobre todo se quejó de que aún no se ha manifestado el ministro sobre la financiación ilegal del Partido Popular. Sebastián Franquis afirmó que este es el peor gobierno que ha tenido la España en los últimos años. Bien, buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa del Partido Socialista. Bueno, el motivo de la misma era para contarles brevemente toda la actividad parlamentaria que ha desarrollado a lo largo de este año y medio como diputado en las Cortes, ¿no? En esta décima legislatura democrática en España, ¿no? Bueno, cuando me presenté hace año y medio, me comprometía que intentaba que mi trabajo fuera lo más transparente posible. Ya lo es, porque en la página del Congreso se publican todas las iniciativas que tienen los diputados, pero creo que era mi obligación hacerlos públicos en una rueda de prensa en mi provincia y explicarles en qué ha consistido mi trabajo en este año y medio, al margen de que lógicamente voy a valorar este año y medio de legislatura del Partido Popular, especialmente en Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas. Bien, hay una tabla de resumen donde se manifiestan ahí pues, las iniciativas que he tenido, no solo en preguntas, sino en iniciativas de solicitud de informes, como en comparecencia a miembros del Gobierno y en proposiciones no de ley. En gran parte tienen que ver con asuntos de Canarias, pues, por ejemplo, las tasas aeroportuarias, la negación o pedir al Congreso que no aprobara o que instara al Gobierno a que no aprobara las famosas permisos de prospecciones petrolíferas en Canarias, como la tercera pista en el aeropuerto o la paralización de las expropiaciones de los vecinos de los municipios de Telde e Ingenio por la ampliación del aeropuerto, o ayudas a los deportistas, o la falta de ayuda tanto a deportistas como a los artistas canarios y la empresa cultural de Canarias, que como saben ustedes han visto que han desaparecido todas las ayudas que venían en los presupuestos, ¿no? Y también ha habido iniciativas de carácter nacional, porque como saben ustedes soy el portavoz de turismo del Grupo Parlamentario Socialista y controlo al Gobierno en esa materia, ¿no? Bueno, en ese sentido hemos tenido iniciativas de planes no solo concretos para Canarias en materia turística, sino también a ámbito nacional, hablando de la estacionalidad, hablando de la competitividad del turismo español y otra serie de iniciativas. Bueno, hay un resumen que luego se los ofreceré a cada uno de ustedes para que lo tengan, ¿no? Pero más que eso, a mí me gustaría fundamentalmente, bueno, lógicamente toda esa serie de iniciativas tienen su ámbito territorial en porcentaje. Han habido a nivel de España por mi responsabilidad como portavoz de turismo, pero han habido preguntas e iniciativas en Canarias, relacionadas exclusivamente con Canarias, otras con la provincia de Las Palmas y con cada una de las islas que componen la provincia de Las Palmas, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Y luego también por las materias, lógicamente, ¿no? Que las materias han sido claves, ¿no? En cada una de ellas. Que he estado fundamentalmente dirigida al Ministerio de Fomento. ¿Por qué? Porque es el ministerio que más asuntos tiene con Canarias, ¿no? Prácticamente todos los convenios que Canarias tiene más importantes con el Gobierno de España lo tienen con el Ministerio de Fomento, ¿no? Que ha sido, bueno, pues el convenio de carretera, el convenio de vivienda, que son los últimos convenios que se han visto afectados por los recortes. También, lógicamente, con el Ministerio de Turismo, porque ahí se plantean cuestiones a nivel nacional por la portavocía, pero también circunstancias relacionadas con la propia comunidad autónoma, ¿no? En los asuntos que he ido planteando, fundamentalmente ha tenido una participación, la materia sobre todo del tema del aeropuerto y del empleo, ¿no? El empleo directamente en Canarias ha afectado de forma muy directa, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, y he tenido iniciativas de plantear al Gobierno
las prestaciones que han habido de los canarios, cuánto han dejado de percibirlas, cuál es el porcentaje de prestación que han habido en estos momentos, a cuántos afectan, que eso lo haremos un poco más adelante cuando haga la valoración. En definitiva, casi todas las materias relacionadas con Canarias he ido planteando iniciativas en el Congreso, desde el empleo, que es la primera, aeropuertos, presupuesto, lógicamente, por los recortes, en interior, en costas, en transporte aéreo, en educación, en sanidad, en vivienda, prácticamente en todas las materias que afectan a Canarias y que hay una cierta preocupación de los canarios. ¿Y qué ha pasado en este año y medio para salir del cómo valoro yo personalmente, lógicamente en nombre del Partido Socialista, este año y medio? De verdad que ha sido un año, y estamos hace un año y medio peor de lo que estábamos en el año 2011. Las promesas de Rajoy eran falsas y fueron un engaño para los canarios. Pero el voto que los canarios le dieron a Rajoy eran auténticos. Ha habido incumplimiento masivo con la Comunidad Autónoma de Canarias. Soria ha faltado a la palabra dada a los canarios y ha puesto la cara al gobierno que más agravio y más desprecio ha tenido con Canarias en estos 35 años de democracia. Gracias a Soria y a Rajoy, Canarias es más pobre y los ciudadanos de Canarias viven peor que hace un año y medio. ¿Y por qué digo todo esto? En grandes cifras, Rajoy se encontró a Canarias en el 2011 de una forma y la está dejando de otra. Por recordar algunos datos que creo que son interesantes para reflejar de todo esto, de lo que Soria no fue capaz de hablar el sábado pasado en su rueda de prensa en la delegación del gobierno. Que lo único que le faltó en esa rueda de prensa fue poner el cartel de Repsol detrás, ¿no? Porque parecía más el director de operaciones de Repsol que un ministro del gobierno de España, ¿no? En sede del gobierno, dando una rueda de prensa sobre los avances de este año y medio. Por ejemplo, en paro, en el año 2011 era el 30,9% el paro que había en Canarias. Un año y medio después se sitúa en el 33,69%. De esto no habló Soria el sábado pasado. Los ocupados en Canarias eran 763.000 en el 2011. En el 2013, 730.000 ocupados. Casi 30.000 ocupados menos. El coste laboral en el 2011 en Canarias era de 2.142 euros. En el 2013, 2.054 euros. Por tanto, la comunidad donde más bajos están los salarios. El crecimiento del PIB canario en el 2011 era del 2,6%. En el 2012 acabó con un retroceso del 0,9%. El PIB canario per cápita en el 2011 fue de 19.867 euros. En el 2012 es de 19.568 euros. Las becas, de las que tampoco habló el señor Soria el sábado pasado. En la provincia de Las Palmas, en el curso 2011-2012, se dieron en becas de bachillerato 6.535 becas, con un coste de 8.718.000 euros. ¿Cuántos se van a dar en el 2013 o el curso que viene? No lo sabemos, por la famosa, que todos conocen, ley del señor Güer que ha aprobado recientemente y que prácticamente excluye a una gran parte de los becarios canarios. En becas universitarias, en el curso pasado fueron 7.823, con un coste de 17.577.000 euros en el curso pasado. En el próximo curso, gran parte, insisto, de estos becarios no tendrán posibilidad de obtener este tipo de becas. Número de familias con todos sus miembros en paro. En el primer trimestre de este año, 58.400 familias en la provincia de Las Palmas. Número de familias que no tienen ninguna fuente de ingreso, 18.500 en el primer trimestre de este año. Número de familias que no tienen ninguna fuente de ingreso, de las cuales forman parte uno o dos niños en su unidad familiar. Más de 6.600 familias en el primer trimestre de este año 2013. Mujeres en situación de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales en personas de situación de dependencia. En el 2012 habían 1.525. En mayo del 2013 hay 165 mujeres inscritas en este convenio especial de la provincia de Las Palmas. Bueno, el índice de pobreza y exclusión social en Canarias ha subido en los últimos 2 años más del 4%. Hay más de 118.000 hogares con todos sus miembros en paro en Canarias. 26.000
hogares sin ningún tipo de ingreso en Canarias y más del 60,8% del total de los 780.000 hogares sin capacidad para afrontar ningún gasto imprevisto en estos momentos en sus hogares, en Canarias. En definitiva, en torno a 500.000 personas son atendidas anualmente por los diversos servicios y programas de plan concertado de los servicios sociales en Canarias. Y hablo solo de la materia social, para que vea el cambio fundamental que ha habido. Por ejemplo, en el año 2011 había una cobertura por desempleo en torno a 69% en Canarias. Hoy está en el 61% en Canarias. Ha bajado más de 8 puntos la cobertura de desempleo en nuestra comunidad. De estas cosas el señor Soria no habla. En inversión, en el 2012 se invertía en Canarias el gobierno de España 168,7 por habitante. En el 2013, en el presupuesto del 2013 se invierten 127 euros por habitante. Una disminución brutal de la inversión en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Solo un fomento. Se dejaron de invertir en el año 2012 218 millones de euros. Y en el 2013, 207 millones de euros solo en el Ministerio de Fomento. Saben ustedes que el Ministerio de Fomento tiene con Canarias un plan de carretera que tiene un coste de 2.437 millones para un periodo que iba desde el 2006 al 2017. 2.400 millones de euros. Significaba 203 millones de euros cada año. Bueno, pues desde que llegó el Partido Popular al gobierno de España, eso prácticamente lo redujo a la nada. De 203 millones al año, lo situó en 69 millones en los 2 últimos años. Fíjense, en Galicia, en el año 2012, se invirtió para llevar el AVE de Madrid a Galicia 1.217 millones de euros. Y en el 2013, 1.079 millones de euros. 2.200 millones en año y medio de inversión para llevar el AVE de Madrid a Galicia. Y a nosotros, en 12 años, para las carreteras, de una inversión de 2.400 millones en 12 años, se nos recortan prácticamente el 60%, porque dice que hay un problema de crisis económica y de recorte presupuestario. No es un problema de crisis económica, que la hay. Es un problema de prioridad política y de influencia política, que también la hay. Porque la misma crisis que existe en Canarias existe en Galicia. ¿Y por qué en Galicia se invierten en 2 años lo que en Canarias se tiene que invertir en 12 años? ¿Por qué? ¿Porque el presidente gallego o porque la ministra gallega? ¿Por esa razón? ¿O porque tiene mucha más influencia política en el gobierno que la que ha tenido el señor Soria? Bueno, estos son datos que de luego el señor Soria no ha querido hablar en la rueda de prensa de la semana pasada. Y habla del turismo. Solo un dato sobre el turismo, o algunos datos. Solo habla el ministro, cuando se refiere al turismo, que habla poco, solo para referirse a los visitantes turísticos que vienen a nuestro país y también a Canarias. Nunca habla de la tarifa media o de la ocupación que ha descendido en los 2 últimos años en el turismo en nuestro país, también en Canarias. Nunca habla del desplome del descenso del turismo en nuestro país, que está arrastrando prácticamente todas las buenas cifras turísticas que se producen en España. Nunca habla de que desde que llegó al gobierno de España, el empleo asociado a las actividades turísticas ha descendido desde el año 2012 al 2013 en un 0,7%. No habla del incremento del IVA y de las tasas aeroportuarias. No habla de la debilidad de marca España. No habla de que hay menos rentabilidad para el sector y menos competitividad para el sector turístico. De estas cosas no habla. Solo habla de los visitantes turísticos que vienen a España, que por cierto, afortunadamente, y lo subrayo, afortunadamente, siguen viniendo más turistas desde el año 2010 hasta la fecha. Y nunca ha dicho, ni lo he dicho aquí, ni lo he dicho en sede parlamentaria, que ese incremento de turistas a España es debido por las dificultades políticas de los países del norte de África, que sí decía continuamente el PP, cuando en vez de alegrarse porque venían más turistas a España, lo justificaban que venían más precisamente por las dificultades de estos países en el norte de África. Es bueno que vengan más turistas a España por lo que significa en términos económicos, pero España es una potencia mundial en turismo que desgraciadamente lo va a seguir siendo en el futuro y lo es mucho antes que el señor Soria
fuera el ministro de Turismo o llevara las materias turísticas en este país. Pero insisto, no hace ninguna alusión a ninguno de los indicadores económicos del sector turístico que están en rojo y que han estado en rojo desde que llegó al gobierno de España en el 2011. Como decía al principio, ayer, este es el peor gobierno que ha tenido nuestra comunidad autónoma de Canarias en los últimos 35 años de democracia española. Ha conseguido que los canarios vivan peor y que nuestra comunidad autónoma sea una de las más pobres de este país, desgraciadamente. Más pobreza, hay más desigualdad y más paro. Desgraciadamente es el balance del que Soria nunca habla en estos últimos tiempos. Además de la crisis en la que está situado el país, crisis económica, que a pesar de la explicación del gobierno estas últimas semanas de que se empiecen a ver los apuntes de recuperación, hay una crisis económica galopante en nuestro país, hay una crisis institucional, hay una crisis territorial y hay una crisis política, y gran parte de esas crisis han sido producto de la gestión del Partido Popular. Hoy España está viviendo asombrada el mayor escándalo de financiación ilegal de un partido político como es el Partido Popular, asombrada por lo que está ocurriendo en este país. Ni una sola palabra del señor Soria en la rueda de prensa. Este país ha estado escandalizada, pendiente de la comparecencia de la semana pasada, 2 días antes. Ni una sola referencia del señor Soria a esta financiación ilegal del Partido Popular, que afecta a la cúpula de su partido y a muchos ámbitos territoriales como en Galicia, en Madrid, en Valencia, en Baleares. Ni una sola palabra del mayor escándalo político de financiación ilegal de un partido en nuestra democracia. Ni una sola palabra del señor Soria de cómo vamos a avanzar en la definición de la Comunidad Autónoma de Canarias. No solo no la apoya, sino además justifica el que Canarias no haya podido acceder al 2% como había pedido en el último Consejo Económico y Fiscal de nuestro país. No habla de cómo vamos a recuperar en el próximo año, que se tendrá que negociar la nueva financiación de la Comunidad Autónoma. Y yo espero que lo que decía hace algunos años atrás respecto a la financiación autonómica sea capaz de defenderlo en el Gobierno de España. Porque el señor Soria tildó el otro día a muchos sectores de los que no están de acuerdo con él, entre otras cosas por esos anuncios continuos que hace en Canarias, porque, insisto, parece más un representante de Repsol que un ministro del Gobierno de España. Decía cosas el otro día que un responsable político no debería decir. Ni es su responsabilidad, ni es su obligación. Primero, anunciándolos cuándo son las prospecciones, anunciando cuándo se va a producir las extracciones petrolíferas. Nos está diciendo que pasa olímpicamente el proceso de información pública que tiene que llevarse a cabo y que está en este momento llevarse a cabo en nuestra comunidad autónoma. Digo, porque cualquier gobierno de cualquier país democrático lo que tiene que hacer es informar a los ciudadanos, potenciar la participación ciudadana, y por tanto la información de ese informe de impacto ambiental debió ser iniciativa del Gobierno de trasladarla a todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma de Canarias para que se tenga la información. Porque es obligación que los ciudadanos de Canarias se sientan con la seguridad de que las cosas que se van a hacer en el futuro se van a hacer en base a la legalidad y con todas las medidas de seguridad. Decía Soria la semana pasada que es muy remoto que se puedan producir derrames en una futura plataforma. Yo he pedido al Gobierno hace escasamente algunos meses cuántas denuncias por derrames se han producido en España en los últimos 10 años. Le voy a dar la respuesta del Gobierno, donde dice efectivamente los derrames que se han producido en los últimos 6 años, algunos que tienen que ver con Repsol, precisamente en Tarragona, donde claramente el riesgo siempre existe. Bueno, me parece gravísimo que un Gobierno de España diga con absoluta rotundidad que es muy remoto que se puedan producir derrames de esta naturaleza en nuestra comunidad, en este caso de las aguas canarias. Hace 8 meses le pedí al Gobierno de España un informe para que nos situara, en caso de que hubiera un derrame de las plataformas, cuál sería, porque hay ordenadores en el servicio de costas del país, dependiente del Ministerio de Fomento, cuál sería el trayectorio de ese presunto derrame que se puede producir en las aguas canarias y si iban a afectar o no a las aguas canarias. Se negaron a hacer este informe. Se negaron a hacerlo. Y hay medios técnicos en nuestra comunidad para saber si se produce
producto de la extracción de un derrame en tal parte de nuestras costas, cuál es el recorrido que va a tener y si puede afectar o no afectar a las comunidades, a las costas canarias. No costaba €1 hacer ese informe, ni €1. Simplemente era hacer un simulador en el ordenador y nos daba en 48 horas si había riesgo o no para las costas canarias. La respuesta de algunos dirigentes del Partido Popular han sido, no, a Canarias no van a llegar. Si llegan, llegan a las costas africanas, como si fuera un problema de otras. Pero se han negado continuamente a que los pueblos canarios, a que las instituciones canarias tuvieran toda la información que en rigor tiene que tener en estos momentos, porque es una preocupación razonable que tiene la mayoría de los ciudadanos, especialmente en Lanzarote y en Fuerteventura, sobre las prospecciones o las licencias que ha dado el Gobierno de España. Han anunciado el sábado pasado que ya en el 2015 se van a producir las extracciones sin tener ni siquiera los permisos para eso. Creo que desgraciadamente, insisto, como al principio este año y medio del Gobierno del Partido Popular ha sido nefasto para esta comunidad, los canarios confiaron en un Gobierno del Partido Popular y han sido traicionados en su confianza que se le dio el pasado 20 de noviembre del año 2012, cuando le otorgaron una mayoría importante al Partido Popular.